muy interesante junto a un experto como es usted, el doctor Carlos Estarella, quien es experto en relaciones políticas internacionales. Vamos a estar abordando un tema muy interesante como es acerca del asilo político que está solicitando la familia Bucaram en Panamá, dado a que le quitaron ya las visas americanas a la familia entera de los Bucaram. Y también sobre todo empezar diciendo lo que comentó Michael Fitzpatrick, que dijo que están utilizando dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país y hacer compras en Miami. Queremos gente que disfrute en mi país, pero con responsabilidad, no con criminalidad. ¿Qué nos comenta al respecto sobre este comentario del embajador de Estados Unidos en Ecuador sobre el retiro de más de 300 visas a ecuatorianos vinculados a temas de corrupción? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias de darme la oportunidad de conversar en su programa y la estimación que yo a usted le tengo por hacer un periodismo siempre tan frontal y tan importante para el país. Le diría que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición firmado actualmente con el Ecuador. Hay un tratado muy antiguo de extradición que viene del siglo XIX, que ha sido ampliado en el siglo XX, pero donde los delitos son muy antiguos. Imagínese usted que hay delitos de telégrafo. Entonces, a la falta de que se haya suscrito un nuevo tratado de extradición, los Estados Unidos han tomado la decisión unilateral de cancelar visas. Esto los Estados Unidos lo está haciendo desde los años 90. Entonces, desde ahí han venido utilizando ese tipo de cancelación. Y obviamente me parece que la declaración del embajador va en el sentido de no permitir que estas personas que han violado la ley, que han cometido delitos comunes, crean que porque no hay un tratado de extradición vigente, pueden ir directamente a Estados Unidos, quedarse a vivir ahí y llevar ese dinero que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, es producto de la corrupción. Claro, y sobre todo poder conocer más de cerca que igual el tema no solamente es de una familia, sino son de 300 visas que han retirado temas relacionados o vinculados a corrupción. Es lo más interesante de este tema. Sí, es una gran cantidad de visas y eso se debe lamentablemente a la cantidad de corrupción que hay en el Ecuador. Parece que lo que tenemos es un cáncer que está acabando con la democracia ecuatoriana y ese cáncer es terrible. Entonces la actitud del gobierno norteamericano me parece positiva, cortar de raíz la posibilidad que vayan allá, porque no solo es desde ahora, es desde hace muchos gobiernos que, sabiendo que tienen delitos comunes y acciones judiciales en proceso, tratan de ir a Estados Unidos para poder quedarse en ese país. Claro. Y coméntenos un poco, el tema, por ejemplo, de lo que están solicitando el asilo político, específicamente en Panamá, ¿va a ser posible que la familia Bucaram resida ahí? Yo no sé si los señores Bucaram que están en Miami ya han pasado a Panamá, pero en todo caso el asilo se divide en dos. El asilo diplomático político que se da en la embajada, donde uno va y se acerca a la embajada berenice y le dice yo necesito asilarme, necesito protección, y eso comienza un tiempo hasta que el Estado le conceda o no el asilo y tenga la oportunidad de salir a través de algo que se llama salvoconducto. Y el otro asilo es un asilo territorial, cuando voy directamente al país y pido el asilo. Podría darse el caso de la familia Bucaram en el sentido de que sea territorial en Panamá. Ahora hay un antecedente. El padre del señor Bucaram estuvo asilado mucho tiempo en Panamá, pero para el asilo, tanto en el asilo diplomático o político
como para el asilo territorial, que también se lo conoce con el nombre de refugio, tiene uno que demostrar que existe una persecución. Y la carga de la prueba, como decimos los abogados, tienen que probarla a los asilados. Entonces los señores Bucaram, en ese caso, tendrán que probar que existe una persecución en esta situación de parte del gobierno del señor Moreno contra ellos para que Panamá les dé el asilo. Y también es algo importante que no le estaba mencionando, que el gobierno ecuatoriano tendrá que presentar pruebas de descargo para decir, bueno, en verdad los estoy persiguiendo o yo no los estoy persiguiendo, sino que es producto de otro tipo de situación. Claro que sí, eso justamente quería comentarle, ¿no? Porque la situación está un poco que evaden ciertas situaciones, obligaciones, y que a la vez lo disfrazan como que realmente ellos tendrían un derecho de poderse asilar en Panamá, porque ellos creen que es una persecución. De hecho, hay declaraciones que lo indican y lo han manifestado de esa manera. ¿Usted cómo cree que se puede manejar este tema en el sentido, en el aspecto de que Panamá como tal ya tiene un antecedente en el cual respalda que existe un acto de corrupción? A pesar de ello, ¿ellos pueden realmente refugiarse en este país? Ellos pueden, Berenice, solicitar el refugio, ir territorialmente a Panamá, pero tienen que probarlo. Y Panamá, como todo gobierno serio, tendrá que pedir pruebas. Es decir, tendrá que pedir pruebas a la familia del señor Bucaram y tendrá que pedir pruebas al gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo preside el embajador Valencia. Entonces los dos tendrán que presentar pruebas. Bajo esa prueba, el gobierno panameño tendrá, de acuerdo con las convenciones de asilo, que decidir si le concede o no ese asilo a la familia del señor Bucaram. Ok, perfecto, súper claro el tema. En referente a los temas que están vigentes, a las 300 visas, que realmente es mucha la cantidad, ¿cómo se está manejando este tema para poder conocer, ya que se ha filtrado mucha documentación, pero el tema de las 300 visas vinculadas a temas de corrupción, no se conoce cuáles son estas personas que están vinculadas, que se les ha quitado esta visa americana? Berenice, lo que pasa es que el concepto de visa es un privilegio que le da un Estado al nacional de otro país. Es un privilegio. Por eso es que cuando usted va a solicitar una visa, puede reunir todos los requisitos y sin embargo no se lo dan, porque es un privilegio. Bueno, parece que ha tenido una pequeña fallita, pero ya ahí estamos. Ahí, hola. ¿sí? Ya ahí estamos. Claro, sí, ahí. Le decía que el concepto de visa es que la visa es un privilegio que le da un Estado al nacional de otro país. Por lo tanto, usted o yo nos podemos presentar a solicitar visa, presentamos todos los requisitos y el Estado nos dice, no le concedo la visa, porque es un privilegio. En ese privilegio, el Estado puede cancelarnos las visas. Y Estados Unidos lo que hace es, en base de ese privilegio, cancelar las visas por actos de corrupción. Lo que hace Estados Unidos va mucho más allá, porque le cancela a todo el núcleo familiar, es decir, no solo a la persona, sino que le cancela al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a las esposas de los hermanos, a los sobrinos, es decir, cancela a todo un núcleo familiar porque ellos creen que así deben de proceder. Es una decisión independiente de los Estados Unidos. Así es. Bueno, le comento que tenemos preguntas y le damos también el saludo a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Un saludito para Kelly Quijije, que nos dice excelente programa. También otro saludo para Pablo Valdivieso, que indica, dice, Panamá se ha vuelto un asidero de corruptos. ¿Qué dice la comunidad internacional al respecto? ¿Hay alguna forma de apelar a este supuesto asilo político? Sí, Berenice, hay convenciones de asilo. Hay una serie de convenciones de asilo firmadas por el Ecuador y firmadas por Panamá.
Por lo tanto, Panamá lo que tiene es que ajustarse a esas convenciones de asilo. Si no lo hace, si no se ajusta, si viola esas convenciones de asilo, el Ecuador, a través de su gobierno, podría presentar o tomar medidas coactivas. Ojalá que lo haga. Es decir, veremos primero qué es lo que decide Panamá, y sobre lo que decide Panamá, estoy seguro el ministro de Relaciones Exteriores tendrá que tomar medidas, porque no es que se queda a la libre, le concedo o no el asilo a cualquier persona, a cualquier familia. Es que esto está señalado en las convenciones de asilo. Claro, por supuesto que sí. Bueno, le comento que también tenemos saluditos a las personas que se están conectando a través de Instagram, así que a todas esas personas les mando un saludito, esperando que también puedan hacer sus preguntas en vivo. También le envían saludos sus alumnos, que también están conectados a través de nuestras redes sociales. Sí, he invitado a mis alumnos, Berenice, a que oigan este programa, los saludo también, y creo que es una oportunidad de conversar temas internacionales con usted, oyendo los alumnos, ahora que todo es online. Claro, por supuesto, hacerlo sobre todo más interactivo, así todos aprenden y también nos quitamos las dudas e inquietudes que tenemos con estos temas que realmente son de un acontecimiento no solamente nacional, sino internacional, porque así el tema realmente ha conmocionado muchísimo. Y bueno, con referente al tema de los carnets de discapacitados, realmente no tenemos mucho el tiempo, pero me gustaría su apreciación hacia lo que se está dando. Se está comentando mucho en el tema, por ejemplo, en Twitter, más que todo. Ha habido muchas apreciaciones, muchas aristas que algunas personas han consultado el tema. Pero lo que más indican es que cómo pueden ser funcionarios públicos, que ejercen muchas veces funciones que no, de alguna manera no deberían de estar ahí, porque menciona que tiene una discapacidad muy alta para poder obtener ese carnet de discapacitado. ¿Cuál es su precisión al respecto sobre estos funcionarios que están ahí? Mire, me recuerdo de un presidente de los Estados Unidos que era discapacitado, había tenido poliomielitis, Franklin Roosevelt, y él nunca abusó de ser discapacitado, y más que nada tuvo que enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Es terrible que se haya utilizado la discapacidad para querer hacer negocios. Y es terrible también, Berenice, que el Ministerio de Salud haya dado carnet, como está repartiendo regalos a personas que no tienen esa discapacidad. Más aún, que en este caso el beneficio era traer, digamos, vehículos para que estas personas puedan manejarlos. Pero a nadie se le ocurrió, solo aquí en el Ecuador, que parece ser el país del nunca jamás, que traigan pues Camaros o carros de altísima duración a personas discapacitadas. Si esto es algo terrible, una corrupción terrible, más aún que existan personas que ocupan altos puestos en el Estado, que hayan abusado, haciéndose, entre comillas, discapacitados para utilizar este beneficio. Aquí lo que debe de existir es una sanción ejemplar. En primer lugar, destituir a las personas que le dio esos carnets, porque si yo voy y digo que soy discapacitado y me lo dan y yo no soy discapacitado, la sanción no solo debe ser para mí, sino para la persona que me dio esa credencial, ese carnet. Deben haber acciones judiciales y deben de quitarse todos esos carros, que ninguno era un carro simple para la discapacidad, sino carros de altísimo valor que los trajeron en muchos casos, Berenice, para venderlos y hacer negocios. Sí, es lamentable, pero también hay algo, que no hay corruptos sin corruptores. Y lo más importante de este tema es que se debe de investigar muy bien y no dejarlo al olvido, porque hay muchos temas que han salido a la luz, pero no se explica o no terminamos de conocer el desenlace
total de todos los actos de corrupción que han salido desde que ha existido este confinamiento, que realmente ha sido en muy poco tiempo demasiados casos que hemos tenido. Por eso le decía que este es el país de Peter Pan, del nunca jamás, porque se olvidan las cosas, no se sancionan, y esto que se ha hecho en la pandemia y esto que se ha hecho con el carnet de los discapacitados es realmente grave. Sí, realmente que sí. Bueno, lamentablemente el tiempo ha sido muy cortito, pero la satisfacción al poder haber entrevistado y conocer estos temas que son muy interesantes, sobre todo para aquellas personas que en Instagram, en Twitter y también en Facebook hacen sus comentarios sobre estos temas, que realmente están muy indignados. Creo que la conmoción no solamente es de un grupo, sino de todos los ecuatorianos, que queremos saber qué va a pasar y en qué termina, porque no solamente es el tema de conocer los actos de corrupción, sino también que de alguna manera se pueda devolver este dinero que se han robado, pues, ¿no?, a nivel nacional. Y más que todo en esta emergencia sanitaria, que ha sido una situación muy complicada, muy delicada. Realmente los datos originales estadísticos no están todavía, pero en proyecciones internacionales a través de medios internacionales se dice que realmente el número es mucho mayor de lo que realmente indican a través de las estadísticas que todo el mundo conoce. Sobre este tema en particular, el caso Salcedo, que todavía se sigue investigando y que todavía ahora indica que ha perdido la memoria, que solamente tiene recuerdos del 2016 hacia atrás, pero no del 2016 hacia adelante. Sobre estos temas, ¿cómo es que se va a llevar este proceso judicial que realmente está ocasionando, bueno, no solamente se lo necesita él para conocer todos los actos de corrupción, sino también los principales funcionarios que han permitido esto, porque él no ha sido funcionario, él ha sido un agente externo? Claro, habría que llegar hasta las últimas consecuencias y ver si realmente perdió la memoria o no. Pero de repente dice que su memoria ha ido al 2016. Y leí en Twitter algo chistoso que decía, ¿cómo volvió al 2016 o retornó al 2016 y ha contratado a su abogado en el 2020? Me reía ver el Twitter. En realidad, de verdad, hay que hacerlo evaluar para ver si ha perdido o no la memoria, y deben iniciarse todos los juicios para sancionar, como usted señala, no solo a ellos, a este señor, sino a los que colaboraron con ellos, a los directivos que los permitieron, a las personas que desde el Seguro Social y el Ministerio de Salud dieron estas facilidades. Es decir, que no exista impunidad en el Ecuador y que se sancionen a los corruptos. Así es, realmente el tema es un poco delicado porque es como que un grupo realmente de familiares que han estado conectados, y esto ha sido muy bien organizado, de tal manera en que no quede rastro alguno en que otra persona externa se entere como para que exista una denuncia de manera pública. Entonces esto se ha manejado realmente de manera muy cautelosa durante bastante tiempo. Ahora, el tema que parezcan. Isidro Ayora es el quien crea la Caja del Seguro, que luego se llamó Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero lo han destruido. Los hospitales donde hay médicos muy valiosos han sido perseguidos, y se ha robado y se ha atentado contra la salud del pueblo ecuatoriano. Hay que sancionar, esto no puede pasar. Lo peor para un Estado es la impunidad. Lo peor para todos los ecuatorianos, para la gente joven, es ver que en este país existe la impunidad. Por lo tanto, se debe de sancionar a estos malos funcionarios. Así es. Bueno, realmente para mí ha sido un placer poder hablar con usted sobre estos temas, que son de índole muy trascendental, porque como le comentaba, estamos ahorita a nivel internacional haciendo este comentario, ¿no? Porque sobre todo mucho se está hablando de que el presidente de El Salvador
indica como un referente a Ecuador en las peores condiciones. Entonces lo que se tiene que limpiar mucho es el tema del nombre del país para poder mejorar las relaciones políticas internacionales, dado las situaciones en que estamos manejando en contexto. Claro, es que la política internacional, la política externa, Berenice, es consecuencia de la política interna. No se puede hacer una política externa fuerte si internamente no somos fuertes. Y como se ha sabido de lo que pasó en Guayaquil, de esto de la pandemia que fue mortal, que el virus estuvo un mes antes en Guayaquil y no, gracias a Dios, no hemos muerto más de la cantidad de personas que murieron. Esto ha sido peor que la fiebre amarilla. Si se conoce toda la corrupción, toda la impunidad, ¿cómo se puede tener una buena política exterior? Es imposible. Por mejores embajadores que tenga, por mejores cónsules que tenga, si en el Ecuador hay corrupción, difícil es vender una política exterior, digamos, hacer una política exterior positiva. Ojalá que se sancione, que se dé un ejemplo para los ecuatorianos y para nuestra imagen en el exterior. Así es, también le damos un saludito a las personas que se están conectando con nosotros, un saludo para Fiorella Zamora, dice saludos para el doctor Carlos Estarella, muy interesante el live, ya que también le damos el saludo a todas las personas que están conectadas a través de todas nuestras redes sociales, también por Play Store te puedes descargar la aplicación y también nos puedes ver a través del portal www.cafeclubradio.com para que puedas hacer tus comentarios y bueno, aquí vamos a estar tratando de abordar todas las preguntas, las incógnitas que tengan y sobre todo poder conectarnos mucho más entre nosotros. Le doy el saludo también para Betty López, que está conectada desde Estados Unidos y dice muy interesante el tema. Realmente acá en Estados Unidos todos estamos conmocionados, los ecuatorianos, dado estos actos de corrupción que se están dando. Así que, bueno, sí, un grupo de ecuatorianos estaban justo fuera del hotel de Miami donde estábamos hospedados. No sé si pudo ver eso que se había viralizado en redes sociales. Ellos decían que tienen que ya sacarlos y que no tienen que estar ni un día más en Miami. Más que nada, Berenice, que el Ecuador no era un país de corrupción. En el Exacto. Ecuador han existido presidentes honestos. Vale señalar a Eloy Alfaro, a García Moreno, al mismo Velasco Ibarra, a Galo Plaza Lazo, solo de los antiguos. Claro. Y incluso el regreso a la democracia también existieron presidentes respetables. Nunca hemos estado en esta situación, producto de un desgobierno que no es de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ojalá, y esa es la esperanza, como la caja de Pandora, que en el fondo está la esperanza, que se castigue a los deshonestos, que se acabe con la impunidad y que el Ecuador vuelva a ser un país de paz donde todos podamos trabajar honestamente. Claro que sí, eso es lo que nosotros necesitamos, porque también me imagino que el tema de los que están en Estados Unidos también quiere tener una buena imagen de ellos, porque ellos lo que proyectan en otro país. Y si tenemos una mala imagen, ¿cómo ellos pueden obtener algún tipo de trabajo de mayor función o de mayor jerarquía, dado a que tienen una pésima imagen de dónde vienen, pues, ¿no? Entonces es contraproducente el tema. Y también en referente al aspecto económico. Si nosotros queremos hacer negocios a nivel internacional o algún tipo de prestación de servicios o algún tipo de préstamo, que bueno, que por cierto ya estamos demasiado endeudados, pero se necesita y se requiere que realmente Ecuador tenga una buena imagen. Creo que una buena imagen, y permítame que le interrumpa, seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica nadie va a venir, ninguna empresa internacional a hacer negocios. Todo lo contrario, cada vez salen del Ecuador. Entonces es importante que se dé esa seguridad. Así es, realmente se requiere. Por ejemplo, no sé si recuerda usted que Ecuador estaba con una muy buena imagen en el Super Bowl que hubo hace 4 años, realmente el tiempo pasado muy rápido, pero Ecuador era un atractivo turístico potencial, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo.
Entonces, con esta situación, quizás muchas personas que quieren venirse a asilar acá en Ecuador, exclusivamente a veces en Cuenca, que es donde encuentran la mayor parte de extranjeros que vienen a refugiarse acá, más que todo para pasar una jubilación tranquila, para poder disfrutar de nuestro país que es tan bello, tan rico y sobre todo tan diverso. Entonces eso es lo que tenemos que magnificar, porque justamente lo habíamos comentado en una entrevista anterior con el presidente de la Cámara de Turismo, Olbach Muñetón. Él indicaba que realmente estos aspectos que están sucediendo en este momento a nivel de actos de corrupción quita esa manera de poder proyectarse en que las personas quieran venir acá a vivir, y no solamente a vivir, sino también a ponerse quizás un negocio. Sí, conozco al ingeniero Muñetón, es una persona muy valiosa, y lo que él señala es verdad, el sector turístico está quebrado, los hoteles prácticamente están quebrados, y como usted bien decía, muchos extranjeros vienen a Cuenca por el clima, porque la ciudad es bonita, y vienen a Salinas también. Pero el problema es que en Salinas las malas administraciones cada vez han ahuyentado a los extranjeros que llegan a Salinas. El sector turístico en el país sufre una crisis muy grave, entonces yo espero que el gobierno nacional actúe para que otra vez venga el turismo en el Ecuador. Es que con estas noticias, Berenice, que Guayaquil fue una de las ciudades donde más la pandemia estuvo, donde los muertos eran inmensos. Si a estas noticias le llena que solo existe corrupción, que hay impunidad, difícil que el turista quiera venir al Ecuador. Así es. Le comento que tenemos una pregunta, un saludito antes de todo a Melanie Astudillo Recalde. Dice: después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos y el canciller y presidente del Ecuador, deberían iniciar conversaciones con Estados Unidos para reformar el tratado de extradición con el Ecuador. Sí, bueno, Melanie Astudillo es una brillante alumna de la Universidad Católica, que además es mi asistente de cátedra. Ella me ayuda, al igual que Guillermo Noritz. Ella señala un punto importante, Berenice: no hay un tratado de extradición. La extradición significa extraer, regresar, y por más que Estados Unidos cancele las visas, muchas personas independientemente logran llegar, y es difícil sacarlos. Entonces lo lógico sería que el presidente Moreno y el canciller Valencia hablen con el presidente Trump para poder, en este momento que hay buenas relaciones, suscribir un nuevo tratado de extradición. Nuestra embajadora en el Ecuador, en Estados Unidos, del Ecuador, es la señora Yvonne Baki, que tiene mucha amistad con el presidente Trump. Entonces valdría la pena, digamos, hacer la negociación para suscribir un nuevo tratado de extradición. Eso sería fundamental para el Ecuador. Así es. Bueno, le agradezco mucho a todas las personas que se han conectado con nosotros. También muchas gracias a usted por su tiempo. Conmigo será hasta el próximo día martes, así que vamos a tener muchos temas y tienen que estar informados a través de las redes sociales, @amanece_con_nosotros. Igual se los voy a dejar aquí la información para que puedan seguirnos a través de las redes sociales y también conocer qué temas quisieran ustedes también abordar junto a nuestros invitados. Conmigo será el próximo martes. Pase bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.